vamos a empezar por escucharla. Funciona en máquina y también producción. Eso, si me den un euro cada vez que me dicen que mi máquina funciona. Mario, ¿le pongo extended o...? No, duplica. Duplico, enter... Star Mirror. Uy, sí, yo creo que será esta. A ver, sí, ya lo tienes. Vale. Pues a ver, déjame eso ahí. ¿Estás working? No, se me ha conectado para ponerme así, Vale. no irme mucho de la... Uepa. Presentación. No sé si... Sí. Ah, sí, joder. Vale. Hola. Bien, pues adelante, venga. Vale, pues muchas gracias. ¿Se me escucha, no? Sí. La charla de la que vamos a hablar, de funciona en mi máquina y también en producción, que seguramente muchos o la hayáis dicho la frase o la hayáis oído, un poco la idea que tenía, porque se puede ir por muchos lados, es intentar o enseñar lo que hemos hecho actualmente en la empresa en la que estoy trabajando y ver un poquito, pues, cómo hacer un entorno local, un entorno donde trabajan los desarrolladores, más cerca de producción y así, si falla, porque seguro que al final todo falla, que empiece a fallar antes en el proceso. Bueno, María me ha dicho, soy Enrique Hormilla, empecé como administrador de sistemas, de hecho Jesús ya ha hecho el spoiler, empecé trabajando aquí en IR y el gustillo que empecé a hacer por todo este tema más de platform, de administrador de sistemas, SRE y todo esto, viene de ahí. Y actualmente estoy trabajando en Troop, de hecho un poco lo que os voy a enseñar y la demo que voy a hacer es de la tool interna que tenemos ahí y seguramente os explicaré alguna cosa para que entendáis un poco el contexto de por qué viene esa necesidad. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Entornos on demand o on demand environment, básicamente es como lo hemos llamado, pero seguramente durante la charla lo diré de bastantes maneras, entornos efímeros, entornos individuales, entornos dinámicos. He trabajado en otras empresas y al final distintos nombres, pero el concepto es el mismo. Intentar hacer un entorno local, un entorno individual y dependiendo de la empresa, pues que cumpla distintos objetivos. En el caso de Troop, las dificultades que teníamos vienen, y aquí hago un poco de intro, Troop es una empresa que hace SaaS, Software as a Service, está todo basado en microservicios y con la tecnología de Node. Entonces, bueno, si alguno habéis trabajado con Node, pues tiene muy buenas herramientas para trabajar en local, te permite pues eso, levantarse directamente lo que es el servidor web, hacer la transpilación de código y tú ya estás tocando código y a la vez viendo el resultado, pero eso en un equipo grande de desarrollo nos hacía ciertos problemas. En nuestro caso fue que eran inconsistentes. O sea, el trabajarlo así hacía que tenían distintas versiones, no siempre era fácil si no trabajabas de diario con ese microservicio entender cómo se levantaba o levantarlo con la misma configuración que lo hacían tus compañeros y al final era un poco, pues eso, un poco mes, ¿no? Un poco enredo de cómo se hacía. Por otra parte estaba también la compartición de recursos, pues cosas como la base de datos, la memoria en caché, colas de workers que hacen X cosas, pues eran compartidas. Los desarrolladores tenían que compartir ese entorno y también lo compartían con el entorno de desarrollo, que era como el entorno primero donde ya trabajaban conjuntamente. Y por eso mismo también había un feedback loop largo. Básicamente, ciertas características les obligaban a o no poder probar lo que querían probar en su entorno local y tenían que llegar hasta entorno de desarrollo, pues con todo lo que eso implica, que te aprueben la merge request, con que tengas que pasar la CI, bueno, un poquito de todas esas cosas. Vale, entonces con todo eso en el equipo de plataformas, viendo también un poco el dolor que tenían en ese sentido, pensamos en el objetivo, lo que queríamos. Vale, pues a nivel de entorno lo que pensamos es, vamos a basarnos en contenedores
y ya que estamos, vamos a intentar que se parezca lo más posible a Kubernetes. ¿Por qué? Porque al final nuestro entorno de desarrollo, QA y producción ya era Kubernetes. Entonces, si lo podíamos acercar al entorno local, pues menos carga operacional, básicamente, tanto para nosotros como para ellos, más sencillo. Empezar a gestionar todo como código. Había ciertas cosas, ciertas configuraciones que, pues eso, ellos antes tenían que saber cómo se hacía, por eso lo de la dificultad cuando no eras el owner de eso, pues intentar tener todo como código para abstraerles. Crear entornos aislados, lo que hemos dicho, que no depender de de componentes compartidos, completamente aislados, y si se necesita, que había casos que se necesitaba, levantar toda la aplicación. Y eso en un entorno, en nuestro caso local, no se podía, porque eran muchos microservicios y Node y la RAM pues, se quieren mucho y necesitas una máquina muy grande. Y bueno, y al final que no eran solo el equipo de backend, que también había otros equipos que también trabajaban con ello y que podían necesitar una configuración distinta, entonces queríamos hacer un entorno que fuera configurable. Vale, pues entonces con eso, a nivel de herramienta, lo que pensamos es, tiene que ser una herramienta local, individual, ¿no?, para ese desarrollador y que sea algo rápido. Para el tema este del feedback loop, intentar que trabajen sin depender de otros. Que tenga algo de observabilidad y abstraerles de la complejidad de Kubernetes, porque no tiene sentido que si en desarrollo, QA y producción lo estábamos llevando nosotros, el equipo de plataforma, de repente meterles con toda la complejidad de Kubernetes sin que ellos antes la hubiesen estado trabajando. Entonces empezamos a buscar algo que pudiese cumplir con esto. Entonces, llegamos al final a la solución que tenemos actualmente, que no tiene por qué ser la que vayamos a tener en un futuro, pero bueno, decidimos tener un clúster compartido para todos los desarrolladores, ¿vale? Para todo este tema que hemos dicho de que puedan ellos levantar todas las máquinas, no depender de la arquitectura de su ordenador, pues esa serie de cosas. vCluster, luego explico un poco más lo que es la tecnología, ¿vale? Pero básicamente proporcionarles un clúster virtual independizado a cada uno de ellos, así están completamente aislados, lo que buscábamos. TIL, que es otra de las herramientas que básicamente nos permite toda la orquestación esta de Kubernetes, luego os enseño porque también añade otras capas que las estábamos buscando, y Taskfile, que básicamente pues un wrapper para simplificar toda la ejecución y que el desarrollador pues solo tenga que declarar lo que él necesita y que por detrás se haga todo. Vale, entonces, ¿qué tenemos por debajo? Y hay muchas más cosas, pero bueno, centrados en lo que es más el entorno on demand, por una parte está vCluster, ¿vale?, que es una herramienta local, se instala un CLI y te permite gestionar clústeres virtuales. O sea, tú tienes acceso ya a un clúster, pues con esto te permite sobre ese clúster crearte clústeres virtuales. Tú no tienes por qué saber cómo funciona por debajo, pero bueno, básicamente lo que hace es, se coge un namespace para ese clúster, le crea un etcd, una API, o sea, un etcd y habilita entonces tener una API independiente para ese clúster virtual. Entonces, a partir de ahí ya te puedes conectar a ese clúster y el desarrollador o lo que hagas por encima es como si fuera un clúster completamente normal al uso. Esto nos simplificaba un montón lo que era la inicialización, no tuvimos que hacer ningún tipo de renaming ni rearquitectura de ninguno de nuestros microservicios, porque al final lo estamos levantando sobre un clúster, como ya hacíamos con QA, con producción. Vale. También permitía la facilidad de la gestión, la CLI los crea, los destruye, los administra, o sea, todo con eso, perfecto. Y luego también tiene unas características extras que pueden venir bien, dependiendo un poco del proyecto, de compartición de cosas, ¿vale? En nuestro caso, pues, por ejemplo, secretos, una service account que quieras desde el cluster host compartir con todos los vCluster existentes y futuros, pues con eso, o sea, tiene esas características. Y por otro lado está TIL, que igual es el componente principal de todo esto en el que nos hemos basado, que básicamente hace bastantes cosas y tiene características muy chulas.
En nuestro caso, nos permite orquestar todo el tema de los microservicios de Kubernetes, ¿vale? Él va a ser el encargado de todo el ciclo de vida de ellos. Tú le dices a TIL qué tiene que administrar y él ya por debajo lo va a hacer, ya sabe cómo funcionan los distintos componentes y tú cómo te abstraes de esa capa. Eso nos permite despliegues inteligentes tras cambios. O sea, tú haces un cambio en un recurso, en un deployment, en una imagen, y él es suficientemente listo para saber, para darse cuenta, lanzar una actualización y relanzarlo, que es un poco lo que queríamos conseguir. Nos proporciona también una interfaz web centralizada con esa capa de observabilidad que estábamos hablando, que les viene muy bien, y está basada en Python. Bueno, en Starlac, pero Python. Con lo que nos permite, pues, toda la lógica de negocio que necesitemos aplicar, hacerlo sobre un lenguaje hecho y derecho, ¿no? No tenemos que ponernos en Bash y a llorar a hacer cosas. Y un poquito eso, gestión automática de todas las complicaciones de Kubernetes sin que tú tengas que estar haciéndolo, porque como queremos delegarlo a los equipos de desarrollo, pues no complicarles la vida. Y Taskfile, bueno, simplemente es el wrapper, que podría haber sido un script en Bash, que no hay, esto fue más decisión nuestra de que quisimos tirar por ahí. Simplemente comentar, es una herramienta cross-platform, la podrías tirar en los distintos sistemas operativos, está basada en Go y se declara con YAML. Entonces, es muy simple de entender y luego tiene muchas funcionalidades extras que no te las tienes que picar tú, ¿no? Como dependencias o tener bucles que tiran tareas y que sea ya de manera paralela sin tú tener que hacer nada. O sea, en ese sentido está muy bien. Vale, pues con esto, aquí tenéis un QR, luego lo dejo si queréis. Quería empezar a hacer una demo. Vale, que vamos bien de tiempo. Entonces, a ver, ahora ya más complicado con una mano. No te preocupes. Toma, sí. Vamos a impedir el efecto de Vale. Vale, mira, voy a hacer dos demos. La primera de todas es más centrada en TIL, sí, dame, que creo que... La primera de todas es centrada en TIL, que es esta de aquí. De hecho, ¿se ve más o menos o lo pongo más grande? Control más... ¿Sí? Igual a demasiado grande. Vale. Bueno, la primera es con TIL, de hecho el repositorio este de TIL Avatar es de ellos, es para presentar el producto y está muy bien para entender un poco lo que hace TIL. Y tienen, nada, 2 o 3 recursos de Kubernetes que administran, pero con eso se ve un poquito lo que es el rollo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo para hacer esto, lo que necesitamos sí que es tener un clúster de Kubernetes, lo que hemos hablado. En mi caso, pues nada, lo tiro en local, por ejemplo, y lo tiramos con Minikube, ¿no? Vale, pues Minikube ya lo tengo corriendo y lo que haríamos ahora sería hacer un till app. No, till app, gracias. Vale, antes de hacerlo os enseño lo que haría, ¿vale? El till file déjame que bajo esto, básicamente es el archivo de configuración. Aquí tú declaras toda la lógica de negocio que quieras, lo compleja o lo simple que necesites, y en el ejemplo de TIL ya se ve que tienen ciertas características extras, o ciertas, sí, características nativas con las que ya viene pensado, porque como está centrado en Kubernetes, pues tiene muchas de ellas. Por ejemplo, el allow K8s context, pues es una función de ellos directamente en la que tú le pasas una lista de contextos permitidos y él solo lo va a levantar si estás en el contexto correcto. Bueno, pues una medida de seguridad, vale. Y aquí básicamente la demo que hay es básicamente una web que tiene una API y una parte frontend, un backend y un frontend. Con el Docker build declaras lo que es la imagen, dónde está el Dockerfile, cómo se va a llamar, podrías meterle también bueno, pues más argumentos, de hecho el live update luego os lo enseño, y más abajo lo que estás definiendo es un recurso, bueno, estás diciéndole a TIL
coge este objeto de Kubernetes, este archivo, tíralo en Kubernetes y administralo. Y este en concreto, pues nada, es simplemente es un deploy, ¿vale? Es un deploy en Kubernetes con el nombre, apuntando al contenedor que está, a la imagen que está buildeando antes y un service para exponerlo. Lo mismo, este es el web, lo mismo, un deployment web sencillito y ya está. Tú le estás mandando aquí lo que es administralo y tíralo dentro de Kubernetes y luego aquí le estás diciendo también hazme un port forwarding. Ok, vale, exactamente lo mismo para el web. Docker build, tiramos el deployment y luego hacemos un port forwarding. Y con esto, a ver, aquí esto es, perdonad que esto creía que lo tenía comentado. Vale, eso lo he añadido yo. Vale, pues entonces con esto simplemente ya haciendo un TLAB, esperamos a que se levante, ya está levantado. Y si accedemos ahí, lo voy a enseñar aquí, pero bueno, es una URL, o sea, se puede poner en el navegador. Si vemos que se queda pequeño, lo pongo. Pero bueno, aquí ya vemos un poco, pues eso, el dashboard, la interfaz web que los desarrolladores van a tener, en el que puedes ver pues, el listado de los servicios que está administrando TIL, que por una parte es la web, por otra parte es la API, y luego está, bueno, el TIL file es simplemente la configuración de cuando la carga, cuando refrescas, un poco el log que vas a tener. Vale, entonces aquí, por ejemplo, en el web ya vemos cuando se ha levantado que lo primero que hace es buildear la imagen, buildea la imagen con el Dockerfile, con los pasos que tú tengas, y luego ya te levanta un pod apuntando a la imagen esa que acaba de buildear. Lo mismo para API y el port forwarding que tenemos aquí. A ver. Os lo enseño aquí. Vale. Y nada, aquí tenemos lo que es en localhost, en el puerto expuesto, el aplicativo web. Entonces, ¿qué ventajas o qué cosas tiene TIL por defecto sin tener que hacer nada? Pues que, por ejemplo, imaginad que queremos cambiar el header, TIL avatars, ¿no? Pues ahora ponemos así. Vais a ver que nada más dar la control S, el que pone 3 de 3, ya él va a detectar que ha habido un cambio en este fichero, en web, de hecho, ¿no? A ver, sí, y aquí empieza de nuevo. Un archivo cambiado, rebuildea la aplicación, bueno, la imagen, perdón, parte de ella estará cacheada porque al final pues, es la parte que tienes con Docker y si le hago un refresh pues ya lo tendrías. Bueno, he cambiado el title, pero el concepto es el mismo. Entonces ya estamos viendo que realmente con eso tenemos un entorno local basado en Kubernetes, exactamente basado en Kubernetes, en el que tú te abstraes un poco de esa lógica, porque el TIL file, la idea es dárselo ya a los desarrolladores, que ellos solo tengan que hacer TILAB y empezar a programar. Y aquí realmente el TIL file se puede complicar, pues lo que hemos dicho, todo lo que la lógica de negocio que tu empresa tenga, pues la puedes meter aquí. Y puedes meter pues otros, aquí había puesto, puedes meter otros recursos como este que era un Helm, simplemente lo hice para enseñar que también tiene características, funcionalidades nativas ya basadas en Kubernetes y todo lo que está un poco relacionado. Helm, certificados, tiene bastantes cosas. Yo le he dado ahí a guardar y ya automáticamente él me ha instalado el repositorio de Helm y me ha instalado el char basado en ese repositorio de la aplicación. Perfecto. E incluso, si te lo quieres currar más, te permite, por ejemplo, en las Docker Image, meterles un live update. Básicamente os lo enseño. Lo estoy haciendo en web, ¿vale? Pues, y modifiquemos algo de web. Pues ahora sí, vamos a modificar el title. Vale. Que esto básicamente va a depender del software que tú utilices, en que se base, lo tienes que hacer de una manera u otra, pero lo que te está permitiendo es hacer update más rápidos. ¿Veis? Antes estábamos haciendo un build
cada vez que había un cambio, y ahora con el Live Update directamente estamos simplemente copiando el archivo que se ha dado cuenta que he cambiado, lo está metiendo en el runtime y está haciendo un update. Tan sencillo como eso. Entonces ya esto lo tenemos, till app, pues ahora ya me podría salir, le hago un control. Realmente salirme, lo único que pierdo es la interfaz, pero a nivel de Kubernetes los recursos siguen ahí. O sea, si yo me hago un kubectl, espera, getPod, me vale. Vale, pues ya los veis, los de default es lo que hemos tirado nosotros ahora. Siguen ahí, entonces ahora yo me tendría que hacer un till down. Un till down. Vale, y con el till down él se encarga de borrar todo desde desinstalar el gel, borrar las aplicaciones, o sea, todo lo que él le haya ido metiendo y que tenga que administrar es también inteligente para luego traquearlo y borrarlo, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Vale, veis que ya no están los default. Vale, pues esa es un poquito la demo de till, que quería empezar con ella por enseñaros un poco, vale, qué es till y entender un poco la capa de abstracción que mete y lo que te ahorra en ese sentido. Y ahora quería enseñaros lo que tenemos, la herramienta interna, ¿no? Un poco. Entonces, no voy a enseñar mucho por razones obvias, pero os voy a enseñar, por ejemplo, nosotros, vale, pues tenemos un repositorio que es en el que tenemos todo lo que es la herramienta interna, que los desarrolladores se tendrían, al menos por ahora, descargar el repositorio, tenerlo actualizado para poder levantar sus entornos. Y en él lo que propusimos fue tener un till file config, un archivo de configuración en YAML, en el que declaramos todos los servicios que componen nuestra aplicación, las dependencias que pueden tener cada una de las aplicaciones y algunas cosas que nosotros consideramos que eran beneficiosas o que querían meter dentro de este entorno. Por ejemplo, en Image Mode, que pone aquí, esto es algo 100% custom nuestro. Simplemente dijimos, queremos una manera de switchear entre, oye, igual yo quiero levantarme, porque estoy haciendo una característica, quiero levantarme 5 microservicios, pero yo solo voy a estar trabajando en uno. Los otros 4, con la última versión que haya en dev, me vale. Vale, pues entonces, en modo dev pones en esos que no vas a estar trabajando y en el que sí vas a estar trabajando le pones modo local. Entonces nosotros por debajo tenemos la lógica de cuando estás en local, entonces yo sé que tengo que irme a esta ruta que tiene ese repositorio, cogerme el Dockerfile que buildea esa aplicación y estar constantemente escuchando para cuando tú hagas cambios, esa que sí que vas a estar tocando, actualizarla. Entonces con eso ya tendrías tu set de aplicaciones que tú necesitas, tus microservicios, y en las que tú estés trabajando, pues las tienes que tú puedes tocar, o sea, tú puedes codear y automáticamente se buildea, se pusea y se actualiza lo que es la imagen, el runtime. Vale, entonces, por ejemplo, otra cosa chula que pusimos, o una cosa que nosotros necesitábamos, era el tema de dependencias. Lo mismo, al final es Python, entonces tú puedes hacer lo que quieras. En nuestro caso, dependencias, pusimos una lista de otros servicios que necesitas para que esa aplicación pase. Entonces nosotros, por ejemplo, esta le decimos, vale, pues necesitamos Postgres, necesitamos Temporal y necesitamos External Secret, otras aplicaciones. Y por detrás lo que estamos haciendo es decirle a till, oye, esta aplicación la tienes que levantar, pero es dependiente de estas otras 3. Entonces till por debajo ya se va a encargar de levantarla cuando las otras estén ready. Nosotros no tenemos que ir a Kubernetes y hacer toda esa lógica de orquestación, la está haciendo till. Nosotros solo le estamos definiendo qué es lo que necesitamos. Y un poco así, al final tú puedes tener aquí lo que quieras, ¿no? Es programación, es lo que tú quieras y lo que tú puedas.
En nuestro caso lo hicimos así simple, por buscar una manera también de abstraerles a ellos con un archivo de configuración que no se tuvieran que meter y enredar dentro de lo que es el repositorio. Y ahora os enseño, por ejemplo, como hemos dicho, el wrapper en Trup que estamos usando para todo esto es taskfile. Entonces, en vez de tirar ellos un till up y un till down, nosotros les decimos, no, tira task ya se va a encargar de hacer todo eso por debajo, ¿vale? Entonces vamos a tirar aquí un task, lo tiro con -i para que haga ya el yes de todo, y nosotros aquí, os lo enseño, estamos haciendo lógicas de prerequisitos. Oye, pues todo este set de herramientas necesitan estar instaladas en local por los desarrolladores en estas versiones. Entonces lo estamos comprobando. También necesitamos cambiarnos el contexto al clúster, que es el compartido, que queremos, ¿saben? Para verificar que se está haciendo en el sitio diseñado para ello. Vale. Aquí me dice que quiere crear el clúster llamado Enrique Hormilla, que lo está llamando con el nombre de mi sistema, con el usuario de mi sistema. Ya me está creando el clúster. Esto es bcluster. Ya me está creando el clúster virtual por encima del clúster. Aquí me está actualizando unas annotation, que fue una lógica que nosotros añadimos para, en caso de que ellos se olviden de borrar el clúster, que puede pasar por cualquier cosa, pues nosotros añadirle una serie de anotaciones y cada X tiempo ir borrando clúster que sean más viejos de X tiempo. Vale, perfecto. Aquí nos estamos conectando al bcluster para que ellos y TIL ya tengan acceso a meter dentro del bcluster lo que necesite, y ya está, ya tenemos el entorno on demand levantado. Y nosotros, al final esto fue decisión nuestra, quisimos levantar todo lo que es la arquitectura, pero no levantar TIL, porque no somos adivinos, preferíamos, ¿no?, que nos dijeran, vale, ¿qué microservicios necesito hoy para trabajar en mi característica, lo que sea? Vale, perfecto. Y lo hicimos con un menú interactivo, básicamente aquí con la S le decimos, sácame el listado de aplicaciones que actualmente están disponibles en TIL y le sacamos este listado. Ah, vale, pues yo necesito estas 4. Vale, pues le doy Enter. Con eso ya le estamos diciendo a TIL, vale, pues levántame un entorno con esas 4 aplicaciones y todas las dependencias que tengan. Y ahora lo podemos ver en la UI, a ver. Vale, bajo esto un segundillo. Vale, entonces, a ver, mirad. En servicios ya tenemos metidos los 3 servicios que habíamos dicho y el router, que al final es nuestro gateway, bueno, pues tiene otra casilla, porque también al final esto es un poco como tú lo quieras o como la lógica de negocio de tu empresa necesite. En nuestro caso así va bien. Y luego están todas las dependencias que tenemos. Por supuesto está el tema de los namespace, los repositorios y las dependencias, que ya veis que algunas ya están ok, pero otras están updating. Más que updating, están waiting. Aquí, a ver si nos lo pone. Mira, por ejemplo. ¿Veis? Pone update waiting on resource PostgreSQL. Vale, pues significa, o sea, exactamente lo que hemos dicho. TIL está haciendo toda la orquestación. Yo solo le dije, oye, que sepas que temporal depende de Postgres. Entonces, él no va a intentar levantar temporal hasta que Postgres esté up y running. Vale, podríamos ver una por una los logs que tiene, ¿vale? Y un poquillo, esto sería lo que... Bueno, aquí os puedo enseñar el clúster donde se está levantando todo, que lo habíamos visto que se había levantado un bcluster. Bueno, pues TIL está tirando todo o está administrando todo en ese bcluster, en el bcluster que se me ha creado ahora mismo para mi entorno. ¿Qué tiene? A ver, TIL también tiene aquí, tendríamos todo el log por aplicación, ¿vale? No enseño mucho. Bueno, ahí tienes pues una que ha fallado. Podrías hacer un refresh, podrías también añadir incluso aquí botones y más interfaz, dependiendo de la lógica de tu aplicación. O sea, si me dices, bueno, pues en mi empresa también creemos que vamos a necesitar un botón
que me haga un flush, ¿no? Una limpieza de los datos de la base de datos dentro de mi entorno, ¿no? Porque hago pruebas, no sé qué, pero quiero un botón rápido que me quite los datos y las pruebas que he hecho, pero que no tenga que tirar todo el entorno y volverlo a levantar. Pues podrías crearte un botón para que ellos solo tengan que pulsarlo y tú por debajo hacer la lógica que necesites en ese sentido. Y un poquito es esto, realmente ellos aquí podrían salirse sin más con un kit, que esto básicamente no hace nada, el entorno sigue corriendo hasta que vuelvas a entrar y lo actualices o hasta que llegue el cron job que tenemos y te lo borre por haberte olvidado de él. Vale, pues nos volvemos a conectar. Ya veis, cambia un poco, pues ahora ya no estamos creando el bcluster porque ya está conectado, o sea, ya está creado, nos volvemos a conectar y aquí podríamos pues volver a setear un set de tools que tú necesites porque ha cambiado, igual al día siguiente te vuelves a conectar y dices hoy necesito trabajar con otras, pues podrías aquí volver a relanzarlo, no habría problema, y si ya has terminado de trabajar pues tiras un delete y ya está. Y nosotros por debajo pues paramos till, paramos bcluster, borramos cosas que se hayan podido quedar, tema de logs para dejarles para hacer troubleshooting si por lo que sea la herramienta no funciona. Un poco up to you. Pero eso sería un poquillo, las dos. Sí, además voy bien en tiempo, no sabía si me iba a dar tiempo o... Y no sé, ahora ya más o menos, si queréis, había pensado, bueno, os dejo aquí si queréis el QR y dudas o preguntas, si queréis ver algo, lo he intentado hacer bastante por encima porque hay bastante cosas, pero si hay alguna cosa ya que da duda y que queráis ver más en detalle, podemos ver. No sé si alguno queréis preguntar algo. O lo he hecho tan bien que... Vale, pues listo. Listo para la sentencia, Maya. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Gente que se dedique al despliegue o integración continua? ¿Systil alguno? ¿Por aquí? ¿No? Y así para desarrollo local. Sí. ¿Es una herramienta de pago? Ambas tienen parte de pago, parte de Enterprise, pero esta demo que os he enseñado, ambas están en la parte de Community. Es decir, depende lo que necesites, si necesitas algún caso de uso muy específico, por ejemplo, bcluster, ciertas características extras son Enterprise. Pero las muy básicas, la verdad que nosotros no hemos tenido barrera de pago en ese sentido. O sea, hemos podido, tanto con bcluster, con till, hacer lo que hemos querido. bcluster, por ejemplo, en la Enterprise sé que tiene una capa, un dashboard donde puedes ver todos tus bcluster, administrarlos, hacerles programados, o sea, borrados programados. Pero al final también te los puedes hacer tú con scripts por debajo, como hemos hecho nosotros, y no tienes por qué entrar en esa parte de pago. Y con till un poco también lo mismo. O sea, a priori te diría que no hemos tenido ese problema. ¿Una pregunta más? Pues nada, perfecto. Perfecto. A vosotros.